La novia sedada. El despertar y la caída de un magnate. Los susurros de un escándalo envuelven una opulenta mansión. Una novia se encuentra al borde de la desesperación y la traición. La prensa clama por un vistazo al escurridizo novio, un millonario hecho a sí mismo con secretos profundamente enterrados. Al otro lado de la ciudad, una mujer misteriosa despierta de una pesadilla, embarazada y abandonada, decidida a reclamar su lugar legítimo. Los rumores se extendieron como la pólvora de que se había perdido en un coma. Sin embargo, aquí está, viva, entrando en un torbellino de mentiras y votos rotos. Solo una cosa es segura: la verdad emergerá, y cuando lo haga, la vida de nadie volverá a ser la misma. Parte Winlo. El juego de ilusiones y la semilla de la venganza. Elías Sandoval, el reclusivo millonario, construyó su imperio sobre inversiones brillantes y una determinación implacable para triunfar. No nació rico. Se decía que había salido de la pobreza en un pequeño pueblo de Coahuila, gracias a su ingenio y ambición fría. Aquellos que lo conocían a menudo sentían una corriente subterránea de secreto celoso, como si sus suaves sonrisas ocultaran un laberinto de verdades inconfesables. Con cada negocio exitoso, su aclamación pública se disparaba. Pero dentro de los muros de su lujosa mansión en Monterrey, Elías vivía una vida envuelta en sombras oscuras. Madeline del Valle era la mujer que todos creían que yacía inconsciente en una instalación médica privada, perdida para el mundo por razones que nunca se explicaron por completo. Había sido presentada al círculo de Elías como su esposa, una presencia radiante a su lado durante las galas de alta sociedad. Luego, sin previo aviso, se desvaneció. Los chismes se extendieron de que había caído gravemente enferma, y Elías, afligido, la había puesto bajo la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Pocos cuestionaron sus motivos, aunque algunos susurraban que algo más siniestro se ocultaba bajo la superficie. Al otro lado de la ciudad, sin embargo, la familia de Madeline conocía una historia diferente. Su madre, Beatriz del Valle, nunca estuvo convencida de que la condición de su hija fuera como se describía. Las llamadas telefónicas de la clínica no eran concluyentes. El personal no revelaría detalles, citando regulaciones de privacidad. Elías rara vez la visitaba, y cada intento de los del Valle de ver a Madeline se encontraba con excusas o una negación directa de entrada. Temiendo represalias legales, tuvieron poco más remedio que esperar, rezando para que su amada Madeline realmente estuviera recibiendo la atención que necesitaba y que algún día pudiera despertar. Mientras tanto, Elías continuó interpretando el papel del esposo afligido en público, pero parecía extrañamente libre de dolor. Viajaba mucho, buscando nuevas adquisiciones. Se le veía en fiestas exclusivas con una radiante compañera llamada Sofía Beltrán, una modelo en ascenso de la Ciudad de México. Circulaban historias de que los dos se estaban convirtiendo en algo más que simples conocidos de negocios. Los rumores aumentaron cuando fueron fotografiados en un yate en el Caribe mexicano, luciendo íntimamente cómodos. Pero cada vez que se le preguntaba por su esposa, Elías apretaba la mandíbula y ofrecía una línea ensayada. Está descansando, sometiéndose a un tratamiento especializado. A puerta cerrada, Elías estaba orquestando un gran engaño. Necesitaba a Madeline fuera del camino, o eso creía. Porque toda su fortuna dependía de un tapiz de ilusiones cuidadosamente tejido. La verdad era que su matrimonio con Madeline venía con cláusulas prenupciales de hierro,
algunas de las cuales nunca había tenido la intención de cumplir. Al principio, descubrió que el padre de Madeleine había establecido un fideicomiso para ella, uno que revertiría por completo a su control si se cumplían ciertas condiciones. El propio imperio de Elías se tambaleaba sobre cimientos precarios, y el fideicomiso de Madeleine era la clave para mantenerlo todo unido. Elías convenció a médicos de su nómina para que declararan a Madeleine en coma, falsificando documentos médicos para respaldar la narrativa. Él organizó su confinamiento en una instalación aislada, propiedad de una empresa fantasma. Allí, la mantenían en un estado fuertemente sedado, impidiendo que expresara su difícil situación. Sin embargo, incluso bajo sedación, su salud se mantuvo estable. Se aseguró de que las llamadas de su madre nunca llegaran al médico jefe, alimentando solo las actualizaciones que quería que escucharan. Su objetivo principal era ganar tiempo hasta que pudiera maniobrar para acceder a la riqueza de Madeleine sin que el mundo sospechara de un juego sucio. Dentro del silencio de su sueño forzado, la mente de Madeleine ocasionalmente emergía como un buzo que se esfuerza por respirar. Sin que Elías lo supiera, el personal médico no había cumplido perfectamente con sus órdenes de sedación. Tenues recuerdos se aferraban a ella, alimentando una resolución latente para contraatacar. Era solo cuestión de tiempo. Mientras Madeleine se debatía entre la conciencia y la sedación, el destino intervino en la forma de la doctora Miriam Lagos, una neuróloga recién llegada de una prestigiosa beca de investigación en Madrid. Impulsada por la compasión y la curiosidad, la doctora Lagos se interesó en el caso de Madeleine. Encontró los registros de la paciente incompletos, llenos de inconsistencias que levantaron banderas rojas. El protocolo exigía que consultara con el personal superior, pero cada vez que lo intentaba, la bloqueaban. Impávida, decidió descubrir la verdad detrás de la desconcertante condición de Madeleine. Simultáneamente, en un silencioso pasillo de Corporación Sandoval, el asistente personal de Elías, Javier Mendoza, había comenzado a armar su propio rompecabezas. Como mano derecha de un poderoso magnate, Javier presenció transacciones que insinuaban tratos cuestionables. Notó discrepancias en los registros financieros, transferencias bancarias secretas a una clínica privada, llamadas telefónicas nocturnas a ejecutivos herméticos. La intuición de Javier le advirtió que algo andaba mal, y su conciencia no le permitía ignorar la creciente evidencia, a pesar de su lealtad al hombre que le había dado una carrera. Las sospechas de Javier se profundizaron cuando Elías anunció planes para un lujoso evento, del que se rumoreaba que era una discreta fiesta de compromiso con Sofía Beltrán. Todos sabían sobre el supuesto coma de Madeleine, pero Elías actuaba como si su esposa nunca hubiera existido. La lista de invitados incluía celebridades, políticos y posibles inversores, todos los que importaban en el mundo de las altas finanzas. A Javier se le encomendó la tarea de finalizar los arreglos, asegurándose de que ninguna sorpresa desagradable arruinara la noche. Se encontró cuestionando cómo Elías planeaba reconciliar a su esposa en coma con una próxima celebración de un nuevo amor. Detrás de escena, la doctora Lagos, negándose a seguir siendo cómplice, profundizó en el archivo de Madeleine. Descubrió órdenes de sedación sospechosamente altas, pero no siempre cumplidas por el personal de enfermería. Una enfermera confió extraoficialmente que solo había administrado la mitad de la dosis después de que los signos vitales de Madeleine comenzaron a mostrar signos de estrés indebido. Otra enfermera mencionó que Madeleine ocasionalmente abría los ojos, murmuraba algunas palabras
y luego volvía a un estupor. Las preguntas se gestaban en la mente de la doctora Lagos. ¿Quién había autorizado estas medidas extremas y por qué tantos miembros del personal permanecían en silencio? En otro lugar, el padre de Madeleine, Ricardo del Valle, había contratado a un investigador privado llamado Felipe Guerra. Un hombre severo pero ingenioso, Felipe tenía reputación de descubrir secretos profundamente enterrados. Beatriz del Valle estaba segura de que Elías había fabricado la condición de su hija, y Felipe era el único hombre en quien confiaba para descubrir la verdad. Con sus discretas indagaciones, desenterró pistas que apuntaban a sedación ilegal y posible fraude. Sin embargo, cada pista parecía desvanecerse en un laberinto de empresas fantasma corporativas y acuerdos de confidencialidad. Cuanto más profundo cavaba Felipe, más claro se hacía que Elías Sandoval no era un adversario común. Mientras la doctora Lagos mantenía la condición de Madeleine bajo estrecha vigilancia, notó cambios sutiles. Los ojos de Madeleine parpadeaban con más frecuencia, y una vez incluso agarró la mano de la doctora. Decidida a preservar estos pequeños avances, la doctora Lagos redujo silenciosamente la sedación aún más. Poco sabía que sus intervenciones encubiertas provocarían una cadena de eventos, lo que llevaría a un despertar largamente esperado. Uno que enviaría ondas de choque a través del imperio cuidadosamente construido de Elías. En las semanas siguientes, Madeleine entraba y salía de una conciencia nebulosa. Recuerdos fragmentados salían a la superficie. El día en que conoció a Elías en una gala benéfica en Guadalajara. Su romance vertiginoso. Las advertencias de su padre sobre el acuerdo prenupcial. Recordó el día de su boda, un día ensombrecido por una sensación de inquietud en el estómago. Escenas de acaloradas discusiones en la mansión parpadeaban, culminando en una confrontación final antes de que todo se volviera negro. Cada recuerdo encendía una chispa de determinación dentro de ella, alimentando un voto silencioso de liberarse. Mientras tanto, la doctora Lagos aprovechó cada oportunidad para examinar las respuestas de Madeleine a la sedación reducida. La frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, los reflejos neurológicos. Todo indicaba que la mente de Madeleine luchaba valientemente por reafirmar el control sobre su cuerpo. Aunque las directivas oficiales exigían que mantuviera un régimen de alta sedación, la doctora Lagos documentó silenciosamente sus hallazgos en un cuaderno separado, manteniéndolos ocultos al personal administrativo. Si alguien descubría su investigación encubierta, su carrera y posiblemente su seguridad podrían verse comprometidas. Pero la integridad moral superaba cualquier miedo que albergara. En una imponente sala de juntas con vistas al horizonte de Monterrey, Elías estaba ultimando los preparativos para una fusión de alto riesgo. Su futura prometida, Sofía Beltrán, entró en la sala, su presencia de modelo perfecta exigiendo atención. Se acurrucó alrededor de Elías, susurrándole dulces palabras de afecto. Los observadores vieron un dúo poderoso, imparable en los negocios y el glamour. Solo Javier Mendoza vislumbraba las grietas ocasionales, las noches de insomnio de Elías, la tensión perpetua en su voz al discutir a su esposa incapacitada. Sofía misma parecía ajena, o simplemente desinteresada en lo que realmente le sucedió a Madeleine, siempre y cuando mantuviera el favor de Elías. A medida que se acercaba la fecha de la fiesta de compromiso, se enviaron invitaciones a un círculo selecto. El evento fue promocionado como una celebración extravagante
en una propiedad privada fuera de la ciudad. La seguridad sería estricta y cada detalle meticulosamente cuidado. Elías se aseguró de programarlo en un fin de semana en el que sabía que la familia de Madeleine estaría fuera de la ciudad, asistiendo al funeral de un pariente lejano. Creía que nadie se atrevería a interrumpir su momento de triunfo. En su mente, Madeleine era un problema que ya había resuelto, encerrada en un sueño inducido por drogas. Sin embargo, sin que Elías lo supiera, Felipe Guerra se había enterado del próximo compromiso. De los relatos susurrados que reunió, Felipe dedujo que el evento podría ser el escenario perfecto para revelar la verdad sobre la condición de Madeleine, si tan solo pudiera proporcionar pruebas innegables del engaño de Elías. Pero necesitaba tiempo y necesitaba acceso. Con la ayuda de los contactos de Beatriz del Valle en la alta sociedad, Felipe obtuvo una invitación bajo un alias. Tenía la intención de ver por sí mismo cómo Elías podría anunciar nuevas nupcias con una esposa en coma aún viva. Mientras tanto, la fuerza de Madeleine creció a medida que la sedación disminuía. La doctora Lagos reducía cuidadosamente la medicación cada día, monitoreando el progreso de Madeleine en secreto. Dejaba sutiles pistas, mantras positivos en la mesita de noche, aliento suave susurrado al oído de Madeleine. Poco a poco, la puerta de la conciencia de Madeleine se abrió. El día finalmente llegó cuando Madeleine abrió los ojos, completamente alerta, su voz un suave susurro, mientras preguntaba, ¿dónde estoy? Ese momento singular lo cambiaría todo. Parte Zois, el escape, la llamada y la verdad, desencadenada cuando Madeleine despertó por primera vez. Su cabeza palpitaba y sus extremidades se sentían pesadas, pero una feroz resolución la invadía. La doctora Lagos corrió a su lado, instándola a mantener la calma. Al darse cuenta de que la sedación había sido reducida clandestinamente, la mente de Madeleine se aceleró con preguntas. ¿Por qué estaba allí? ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Y dónde estaba Elías en todo esto? Aunque las palabras salían lentamente, reunió la fuerza suficiente para susurrar su nombre y confiar fragmentos de sus recuerdos a la comprensiva doctora. Con cuidado, la doctora Lagos explicó que Madeleine había sido mantenida en un estado de sedación médicamente inducida durante un período prolongado. Oficialmente, estaba documentado como necesario para manejar una condición neurológica grave. Sin embargo, Madeleine, con lágrimas en los ojos, insistió en que nunca había estado enferma para empezar. Relató sus últimos recuerdos, una acalorada discusión con Elías sobre sus finanzas, su sospecha de sus asuntos extramatrimoniales y la sensación de peligro que la acechaba a cada paso. La doctora Lagos, a su vez, se dio cuenta de la magnitud de la conspiración. A medida que la fuerza regresaba a sus extremidades, el horror de Madeleine se transformó en indignación. Exigió hablar con su familia, pero la doctora Lagos dudó. El personal de seguridad patrullaba los pasillos, encargado de garantizar que no hubiera visitas o comunicaciones no autorizadas. Informaban a los administradores, quienes en última instancia respondían a Elías. Si alguien descubría que Madeleine estaba despierta, su vida podría correr un peligro inmediato. La doctora Lagos instó a la precaución. Prometió encontrar una manera segura de contactar a la familia de Madeleine. Pero por ahora, Madeleine tenía que fingir que seguía sedada, o al menos incapacitada, hasta que pudieran planear su escape. En la mansión Sandoval, Elías estaba ultimando la programación del entretenimiento para su fiesta de compromiso.
Orquestaba cada detalle con la precisión que aplicaba a sus negocios. Sofía sorbía champán junto a la piscina, ajena a las complicaciones morales que rodeaban a su prometido. Su relación, construida sobre lujosos regalos y glamour superficial, nunca profundizó en el tema de Madeleine. A veces, Sofía bromeaba sobre la esposa en coma, como si fuera un inconveniente abstracto. Elías simplemente apretaba la mandíbula y no ofrecía ninguna explicación, centrándose en el futuro imparable que visualizaba con Sofía a su lado. Javier Mendoza, observando desde un lado, sentía una creciente inquietud. La culpa lo carcomía, pues sospechaba que algo andaba mal en la forma en que Elías hablaba sobre la condición de Madeleine. Sin embargo, el miedo a perder su trabajo, y posiblemente su propia seguridad, lo mantuvo en silencio. Una noche, mientras revisaba las listas de suministros para la fiesta de compromiso, Javier tropezó con facturas médicas cifradas dirigidas a la clínica privada. Las sumas eran astronómicas. Dividido entre la lealtad y la conciencia, Javier escribió una consulta cuidadosamente redactada al departamento de contabilidad de la clínica, esperando claridad. Poco sabía que la respuesta desataría una crisis de conciencia. De vuelta en la instalación, la doctora Lagos introdujo discretamente un teléfono celular, deslizándolo debajo de la almohada de Madeleine. «Si hay una emergencia», le susurró, «llama a tu madre y hazle saber que estás viva». Madeleine, aunque frágil, agarró el teléfono como un salvavidas. Sabía que el tiempo era corto y que cada momento contaba. La noche antes de la fiesta de compromiso de Elías, Madeleine decidió que ya no podía permanecer oculta detrás del velo de secreto de la doctora Lagos. Aunque estaba físicamente débil, el conocimiento de la traición de Elías la llenó de adrenalina. Aferrándose al teléfono secreto, marcó el número de su madre, su corazón palpitando con cada timbrazo. Cuando Beatriz del Valle contestó, la voz de Madeleine se quebró al pronunciar una frase simple y trascendental. «Mamá, estoy viva». Las lágrimas brotaron en ambos extremos de la línea, mezclando alivio y furia a partes iguales. Beatriz no perdió el tiempo contactando a Felipe Guerra, quien había estado rastreando incansablemente las actividades de Elías. Eufórico por la noticia del despertar de Madeleine, Felipe trabajó rápidamente para organizar un paso seguro para salir de la clínica. El momento era crítico. La fiesta de compromiso se llevaría a cabo en cuestión de horas, y el equipo de seguridad de Elías probablemente estaría en máxima vigilancia. Felipe se coordinó con la doctora Lagos, elaborando un plan que involucraba una emergencia médica simulada, una distracción en el vestíbulo principal y una ambulancia privada estacionada en la salida trasera. Mientras tanto, Javier Mendoza recibió los registros financieros que había solicitado. Confirmaron sus sospechas más oscuras: cargos exorbitantes por potentes sedantes, procedimientos médicos no autorizados y pagos de soborno a varios miembros del personal. Sin dormir e inquieto, Javier luchó con la idea de enfrentarse a Elías, pero el miedo lo paralizó. En cambio, reunió los documentos y resolvió contactar a la familia de Madeleine cuando pudiera hacerlo de manera segura. Por un capricho, buscó el número de teléfono de Beatriz del Valle en Internet, solo para descubrir que había desaparecido del radar. La sensación de un desastre inminente se cernía. En la finca Sandoval, una ráfaga de preparativos finales ocupó a cada miembro del personal. Los catering entregaron platos gourmet, los floristas arreglaron raras orquídeas y un cuarteto de cuerdas en vivo ensayaba junto a la fuente de mármol. Sofía Beltrán
se deleitaba con la atención, imaginando los titulares que seguirían. Supermodelo comprometida con magnate millonario. Mientras tanto, Elías inspeccionaba la escena desde la ventana de su estudio, reevaluando su lista de invitados, asegurándose de que ningún nombre inesperado se colara. Lo último que quería era enfrentarse a preguntas indiscretas sobre Madeleine durante lo que se suponía que era su triunfante inauguración de un nuevo futuro. Mientras tanto, Madeleine se levantó de la cama, quejándose cada articulación. Con la ayuda de la doctora Lagos, se vistió con un conjunto sencillo de uniforme de hospital para parecer menos llamativa. El momento de su escape se fijó para coincidir con el cambio de turno de la instalación, una ventana de caos que esperaban explotar. Su corazón palpitaba mientras probaba sus piernas inestables, aferrándose a la doctora Lagos en busca de apoyo. ¿Podría salir sin alertar a los secuaces de Elías? Un paso en falso, y podría terminar en una cautividad más profunda, o peor. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, la doctora Lagos provocó el corte de energía simulado. Las luces parpadearon, las alarmas sonaron, y el personal se apresuró a restablecer el orden. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Madeleine se deslizó por el pasillo, decidida a reclamar su vida. El primer paso hacia la libertad finalmente había comenzado. Parte 3. El conflicto, el testimonio y la aurora del amanecer. Bajo el manto del caos artificial, Madeleine y la doctora Lagos se abrieron paso por los pasillos tenuemente iluminados, con el corazón latiéndoles con fuerza ante cada silueta que pasaba. Esquivaron a los guardias de seguridad que ladraban órdenes unos a otros, tratando frenéticamente de reiniciar la red eléctrica. Las puertas se abrían y cerraban, proyectando haces erráticos de luz de emergencia sobre los suelos de baldosas. Madeleine se aferraba al teléfono en una mano y al brazo de la doctora Lagos en la otra, mientras se dirigían hacia una salida restringida, conocida solo por unos pocos miembros del personal. Afuera, Felipe Guerra esperaba al volante de una ambulancia discreta, con el motor funcionando suavemente. Su contacto dentro de la instalación le había dado autorización para estacionar allí, bajo el pretexto de transportar a una paciente enferma. Cuando Madeleine emergió, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, con una mezcla de pavor y alivio, Felipe se apresuró a ayudarla a subir. La doctora Lagos le entregó a Madeleine una carpeta con pruebas médicas. «Esto es todo lo que necesitarás para demostrar lo que te hizo», dijo. «Ve, expónlo». Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad, Madeleine se desplomó en la camilla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba libre, pero la terrible experiencia estaba lejos de terminar. Felipe Guerra le explicó la delicada situación. La fiesta de compromiso de Elías era al día siguiente y presentaba una rara oportunidad para que Madeleine lo confrontara públicamente. Sin embargo, asistir al evento significaba entrar en la guarida del león. Elías podría tener aliados poderosos, listos para desacreditar su historia, pero la resolución de Madeleine solo se endureció. Se negó a dejar que Elías destruyera su vida sin luchar. De vuelta en la finca, los ensayos finales para la fiesta de compromiso se prolongaron hasta la noche. Sofía Beltrán practicaba un paso de vals con Elías bajo las relucientes arañas del salón de baile. Se reía mientras Elías la hacía girar, las cámaras capturando el momento para los adelantos en redes sociales. Su forma de pensar se centraba puramente en la ostentación. En un rincón apartado, Javier Mendoza miraba su teléfono,
revisando ansiosamente cualquier señal de la familia de Madeleine. Una creciente sensación de fatalidad inminente hacía que le sudaran las palmas de las manos, como si la mansión misma anticipara el cataclismo que estaba a punto de desatarse. Mientras tanto, la doctora Lagos permaneció en la clínica, plenamente consciente de que su participación en la fuga de Madeleine probablemente sería descubierta por la mañana. Se había preparado para afrontar las consecuencias, guardando cada prueba para revelar si Elías intentaba tomar represalias. Solo esperaba que Madeleine tuviera éxito en exponer la verdad. Una vez que el escándalo de la sedación se hiciera público, la complicidad de la clínica también podría salir a la luz. Pero por ahora, la doctora Lagos se aferraba a la creencia de que la justicia, por tardía que fuera, prevalecería. El peso de sus decisiones se asentó pesadamente sobre sus hombros. En una casa de seguridad organizada por Felipe, Madeleine pasó una noche de insomnio, lidiando con recuerdos crudos. La adrenalina de su escape disminuyó lentamente, reemplazada por una claridad dolorosa. Era más que una víctima. Era una mujer que luchaba por su vida, el futuro de su hijo por nacer, y la verdad que Elías había intentado tan desesperadamente ocultar. La mañana amaneció sobre Monterrey con una bruma dorada, un marcado contraste con la tormenta que rugía en el corazón de Madeleine. Se paró frente a un espejo en el baño de la casa de seguridad, tocando con delicadeza los moretones en sus brazos de incontables vías intravenosas. Se susurró una promesa a sí misma. Elías Sandoval nunca más la mantendría prisionera. Felipe Guerra le entregó un sencillo vestido negro, atuendo respetuoso, dijo, para irrumpir en la fiesta de compromiso de un esposo que la había declarado en coma. Era una ironía que casi la hizo reír. Beatriz del Valle llegó poco después. Las lágrimas de alivio se convirtieron en una ira justiciera en el momento en que vio a su hija despierta. Su abrazo duró minutos, madre e hija aferrándose la una a la otra en un voto silencioso de venganza contra el hombre que había intentado separarlas. Entre sollozos, Beatriz reveló el laberinto de mentiras que Elías había contado. Las actualizaciones médicas falsificadas, las órdenes de visita selladas y el dinero secreto que le impedía ver a Madeleine. También mencionó el plan de Elías de casarse con Sofía Beltrán en unas semanas, impulsada por la furia maternal. Beatriz insistió en acompañar a Madeleine a la fiesta de compromiso. Felipe estuvo de acuerdo en que su presencia podría dar credibilidad a las afirmaciones de Madeleine, pero también advirtió sobre el peligro potencial. Elías había construido un imperio sobre la manipulación. No había forma de saber hasta dónde llegaría para protegerlo. Aún así, Madeleine se negó a acobardarse. «Si no lo enfrento ahora», dijo, con la voz temblorosa de determinación, «él seguirá ganando. Esto tiene que terminar, para los dos». En la finca Sandoval, el personal se movía como abejas obreras, preparándose para la llegada de la reina. Sofía Beltrán se relajaba en una lujosa suite, arreglándose el cabello y maquillándose para el gran anuncio. Se deleitaba con la adoración, imaginando los titulares que seguirían. Supermodelo comprometida con magnate millonario. Mientras tanto, Elías inspeccionaba la escena desde la ventana de su estudio, sorbiendo un whisky de primera. El día que había planeado meticulosamente finalmente había llegado. Un día que creía que cimentaría su autoridad y su imagen pública como una envidiable pareja poderosa. Poco sabía que detrás de las puertas de hierro forjado, un sedán sin distintivos subía por el camino de entrada. Dentro, sentados, estaban Madeleine,
Beatriz y Felipe, con los corazones latiéndoles al unísono. El plan era simple, pero de alto riesgo. Harían una entrada directa durante el discurso de Elías, asegurando la máxima exposición. Javier Mendoza, quien finalmente se había conectado con Felipe, estaría esperando adentro para documentar la confrontación. Las pruebas, expedientes médicos, extractos bancarios, órdenes de sedación, serían reveladas a los invitados prominentes y a los medios de comunicación. Madeleine sintió que su estómago se revolvía por la ansiedad, pero su determinación era inquebrantable. Salió del coche, luciendo frágil pero decidida. La mujer que Elías había declarado en coma estaba lista para destrozar sus ilusiones cuidadosamente elaboradas. Agarrando la mano de su madre, Madeleine respiró hondo. El momento había llegado. Si Elías pensaba que no le quedaba fuerza para luchar, pronto se demostraría que estaba desastrosamente equivocado. Arcos florales adornados enmarcaban el camino de entrada a la finca Sandoval, que conducía a un gran patio repleto de coches de lujo. Los invitados, vestidos con atuendos de diseño, se mezclaban, bebiendo champán y discutiendo chismes en voz baja. Un silencio descendió cuando Madeleine, flanqueada por Beatriz y Felipe, atravesó las puertas principales. Las cabezas se volvieron, las cejas se alzaron con confusión. Al principio, algunos invitados no la reconocieron. Estaba más delgada, más pálida, y su cabello estaba muy corto. Sin embargo, había una determinación inconfundible en sus ojos que exigía atención. Mientras avanzaban hacia el vestíbulo, los miembros del personal se quedaron helados. Un guardia de seguridad intentó bloquear su paso, murmurando algo sobre un evento privado. Felipe rápidamente mostró un documento legal, amenazando con acciones inmediatas si Elías Sandoval o sus empleados intentaban retener a Madeleine. La noticia corrió rápido. Para cuando llegaron a las puertas del salón de baile, Sofía Beltrán estaba de pie en el centro del suelo de mármol, luciendo un vestido brillante. Miró a Madeleine como si viera un fantasma. El cuarteto de cuerdas vaciló, su melodía muriendo en un torbellino de confusión. Elías dio un paso adelante, con el vaso de whisky aún en la mano, los ojos muy abiertos de pura incredulidad. Una mezcla de shock, rabia y pavor parpadeó en su rostro. Se quedó paralizado, luego se recompuso rápidamente, mostrando una fachada de preocupación. «Madeleine», la llamó, su voz casi paternal. «¿Estás despierta? Dios mío, ¿por qué nadie me lo dijo?» La sala estalló en susurros. Madeleine lo miró fijamente, condenando en silencio su actuación. Por dentro, sentía una furia hirviente, pero se obligó a mantenerse serena. No podía permitir que él torciera la narrativa de nuevo. Beatriz del Valle dio un paso al frente, su voz temblorosa pero resuelta. «Esta farsa termina ahora. Nos dijiste que nuestra hija estaba en un coma permanente, Elías. Nos prohibiste verla. Tenemos la prueba de lo que has hecho». Hizo un gesto a Felipe, quien sacó documentos que detallaban el régimen de sedación, informes médicos falsificados y transferencias bancarias al personal de la clínica. Los jadeos recorrieron a la multitud reunida, mientras la verdad comenzaba a desvelarse ante sus ojos. Sofía Beltrán miró a Elías, claramente sorprendida por la revelación. Elías intentó salvar la situación. Extendió la mano para agarrar la mano de Madeleine, pero ella se encogió. «Por favor, todos, cálmense. Ha habido un malentendido. Madeleine ha estado enferma, y yo hice todo lo posible por ayudarla. Si se ha recuperado, esa es una noticia maravillosa».
La multitud se movió incómoda, incierta de si creer esta preocupación fingida. Madeline sintió que las lágrimas brotaban, pero mantuvo la voz firme. Me drogaste para mantenerme fuera del camino, Elías. Me tuviste encerrada mientras tú vivías tu vida sin consecuencias. De repente, Javier Mendoza salió de detrás del contingente de prensa, levantando su teléfono. Tengo registros, Elías. Instruiste a la clínica para mantener a Madeline sedada contra su voluntad. Dudó, mirando momentáneamente a su jefe, pero la verdad resultó ser más pesada que el miedo. No puedo seguir encubriéndote, dijo Javier, con la voz temblorosa. El caos estalló. Las cámaras destellaron mientras los reporteros se apresuraban a buscar declaraciones. El silencio fue reemplazado por una cacofonía de preguntas. Sofía Beltrán retrocedió. Su rostro palideció, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Nunca le había gustado detenerse en los detalles sobre la vida personal de Elías, pero esto iba más allá de todo lo que había imaginado. El rostro de Elías se contorsionó de pánico, escaneando la sala en busca de un salvavidas. Sus ojos se posaron en un influyente senador entre la multitud, pero el senador simplemente negó con la cabeza, negándose a intervenir. Madeline, luchando contra las lágrimas, relató su versión de la historia para que todo el salón de baile la escuchara. Su repentino colapso después de una discusión, despertando en una cama de hospital, sin recordar haber consentido la sedación, los fugaces momentos de lucidez, cuando la doctora Lagos la ayudó a recordar su vida. Señaló con un dedo tembloroso a Elías. Me robaste mi voz, mi libertad. Le dijiste al mundo que estaba en coma para poder controlar mi herencia y continuar con tus aventuras. Pero ya no seré una víctima. Esforzándose por mantener la compostura, Elías lanzó un último esfuerzo desesperado de negación. Todo esto es una mentira, escupió, su voz resonando por el salón de mármol. Madeline estaba gravemente enferma. Los médicos recomendaron la sedación para prevenir un mayor daño cerebral. No escatimé gastos para su cuidado. Felipe Guerra dio un paso adelante, blandiendo los documentos y una grabación de audio de la instalación. La cinta cobró vida, revelando las directivas de Elías para mantener a Madeline inconsciente. Los jadeos escalaron a gritos de indignación, y los reporteros se abrieron paso a codazos para capturar cada segundo. Luego vino otra bomba. Madeline, con la mano temblorosa, anunció: Estoy embarazada. La confesión reverberó por la sala, dejando a Elías momentáneamente paralizado. Un silencio descendió mientras el peso de sus palabras se asimilaba. Explicó que había descubierto su embarazo durante su cautiverio, confirmándolo solo en las pruebas finales que la doctora Lagos realizó antes de su escape. El niño, presumiblemente de Elías, estaba ahora en el centro de una batalla moral y legal aún mayor. Su traición no fue solo contra Madeline, había puesto en peligro el bienestar de su hijo por nacer. Beatriz apoyó a Madeline. Un feroz instinto protector encendió sus ojos. Pusiste en riesgo la vida de tu propio heredero por tus ambiciones. Querías casarte con otra mientras tu esposa, que llevaba a tu hijo, yacía en una cama de hospital por la que pagaste para mantenerla encadenada. Sofía Beltrán miró a Elías, la furia y la repulsión luchando por controlar sus facciones. ¿Es esto cierto?, preguntó. Elías balbuceó, buscando una negación, pero no salió ninguna. La fachada bien elaborada que había construido durante años comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. Sin ningún lugar donde esconderse,
Elías estalló en un arrebato de ira desesperada. Parte 4. El arresto y la nueva aurora. «¡No puedes hacerme esto!», gritó Damián, intentando agarrar el brazo de Madeleine, pero Javier y Felipe intervinieron, impidiendo que volviera a hacerle daño. La multitud, ahora completamente en contra de Elías, observaba con horror y fascinación. La hora del ajuste de cuentas final había llegado. Inmediatamente después de la impactante confrontación, algunos invitados se apresuraron a irse, no queriendo ser implicados en el escándalo de Elías. Otros se quedaron, como buitres, ansiosos por conseguir imágenes y citas sensacionalistas para alimentar el frenesí mediático. La policía, avisada por Felipe Guerra, llegó a la finca a los pocos minutos. Los oficiales se abrieron paso entre la multitud, advirtiendo a todos que mantuvieran la calma. El detective principal se acercó a Madeleine con delicadeza, preguntándole si necesitaba atención médica. Ella negó con la cabeza, mirando resueltamente a Elías, que estaba hundido, con los hombros caídos y los ojos desorbitados. El detective pidió una explicación, pero Elías balbuceó verdades a medias, culpando a médicos incompetentes y contables sin escrúpulos. Cuando Javier Mendoza se adelantó, presentando los registros financieros y las cadenas de correos electrónicos que vinculaban a Elías con el complot de sedación, la expresión del detective se oscureció. Esto era más que una disputa doméstica. Era un caso de fraude, encarcelamiento ilegal y posiblemente intento de asesinato, dado el daño potencial tanto para Madeleine como para su hijo por nacer. Elías intentó protestar, pero el detective lo silenció, leyéndole sus derechos Miranda, mientras las cámaras captaban el momento. Desde el rabillo del ojo, Madeleine vio a Sofía Beltrán escabullirse discretamente. El rostro de la modelo estaba pálido. Sus sueños de casarse con un multimillonario se hicieron añicos ante la dura realidad de que su príncipe era un villano. Madeleine sintió una punzada de lástima. Sofía había sido otro peón, aunque uno con más libertad. Ahora, como todos los demás, tenía que afrontar las consecuencias del desmoronamiento del imperio de Elías. Madeleine centró su atención de nuevo en el detective, entregándole la carpeta de la doctora Lagos con las pruebas médicas, lo que selló la culpabilidad de Elías más allá de toda duda. Mientras los oficiales se llevaban a Elías esposado, la multitud se separó como olas. Por un momento, él cruzó la mirada con Madeleine, un huracán de emociones parpadeando en su rostro. Ira, arrepentimiento, miedo, un remordimiento fugaz, quizás. Ella no podía estar segura. Las cámaras siguieron cada uno de sus pasos, asegurando que el nombre Sandoval llenaría los titulares durante semanas. El genio de los negocios, antaño elogiado, ahora parecía pequeño y lamentable, expuesto ante el mundo por sus crímenes indescriptibles contra la mujer a la que había jurado amar y proteger. Madeleine exhaló temblorosamente, todo su cuerpo temblando por la adrenalina que aún corría por sus venas. Beatriz abrazó a su hija, ofreciéndole consuelo silencioso. Los invitados se marcharon lentamente, murmurando su asombro ante el escándalo. Algunos se acercaron a Madeleine para expresarle un apoyo tentativo, pero ella apenas podía procesar sus palabras. Lo único que quería era irse de esa mansión maldita y comenzar a reconstruir su vida. La gravedad de su situación persistía. Batallas legales, procedimientos de divorcio y el desafío de reconstruir su fuerza emocional. Sin embargo, a medida que amanecía, Madeleine sintió una sensación de liberación. Había encontrado su voz, expuesto a su torturador,
y roto las cadenas que una vez la mantuvieron en silencio. Se tocó el abdomen suavemente, decidida a ofrecer a su hijo una vida libre de secretos y mentiras. Cualesquiera que fueran las luchas que se avecinaran, las afrontaría con un espíritu inquebrantable. Parte FIFU. El legado de Aurora. A los pocos días del arresto de Elías, la tormenta mediática alcanzó su punto álgido. Los titulares gritaban traición, secuestro y riqueza oculta. Los tabloides imprimían teorías escabrosas, mientras que los periódicos serios condenaban las acciones de Elías con indignación moral. Madeleine se convirtió en el rostro a regañadientes de un escándalo nacional, lidiando con interminables solicitudes de entrevistas. Aunque Felipe y Beatriz la protegieron de lo peor, ella entendió que compartir su historia ayudaría a garantizar que Elías se enfrentara a la justicia. Aún así, cada aparición pública la agotaba emocionalmente, obligándola a revivir el trauma que tan desesperadamente intentaba dejar atrás. Los procedimientos legales comenzaron rápidamente. Los fiscales reunieron un caso formidable contra Elías, impulsados por pruebas innegables, conversaciones grabadas, transacciones bancarias, registros médicos y el testimonio de la doctora Lagos. El costoso equipo legal de Elías intentó todos los trucos del libro, alegando que la sedación de Madeleine fue un malentendido, acusando a la clínica de negligencia e incluso cuestionando la estabilidad mental de Madeleine. Pero cada táctica se derrumbó bajo el peso de los hechos y los testigos corroborativos. La calma y la profesionalidad de la doctora Lagos en el tribunal contrastaron fuertemente con los desesperados intentos de Elías por controlar los daños. Mientras tanto, el enfoque de Madeleine se centró hacia adentro, hacia la curación. Se instaló en un modesto apartamento cerca de la casa de su madre. Las visitas diarias a un terapeuta se convirtieron en parte de su rutina, ayudándola a navegar por el trauma de la sedación forzada y el cautiverio. Beatriz ofreció apoyo incondicional, mimando a su hija embarazada y preparando un pequeño rincón de guardería. La conciencia de que estaba trayendo una nueva vida al mundo le dio a Madeleine una esperanza frágil. También subrayó la importancia de garantizar que Elías no tuviera ninguna reclamación legal sobre la custodia o el bienestar del niño. En un giro sorprendente, la administración de la clínica cooperó con los fiscales, proporcionando documentos internos que implicaban a Elías en un esquema de sobornos. Varios miembros del personal testificaron que se sintieron coaccionados o amenazados por los asociados de Elías. Cuantas más capas se descubrían, más claro quedaba que Elías había orquestado un extenso complot para asegurar el fondo fiduciario de Madeleine. Su imperio, antes venerado por su historia de éxito, parecía podrido hasta la médula. Las acciones de Corporación Sandoval se desplomaron. Los socios comerciales huyeron y los viejos aliados se distanciaron del magnate caído en desgracia. Javier Mendoza, destrozado por la culpa por su complicidad, dimitió de Corporación Sandoval y se convirtió en un testigo clave para la fiscalía. Aunque a Madeleine le resultó difícil perdonarlo por completo, reconoció su valentía al dar un paso al frente. Su testimonio fue crucial para pintar un cuadro detallado de las manipulaciones de Elías. Estaba ciego, admitió Javier entre lágrimas en el estrado, pero no puedo permitir que la lastime más. La sinceridad en sus palabras le valió una cierta medida de redención, aunque no sin un arrepentimiento persistente. A altas horas de la noche, sola en su pequeño apartamento, Madeleine a menudo miraba la ecografía pegada a su nevera.
rezando por claridad en el caos. Cada latido del corazón de la pequeña vida que crecía dentro de ella le recordaba su propia fuerza. Había escapado de una pesadilla viva, expuesto a su torturador, y estaba labrando un camino hacia un futuro que, aunque incierto, era finalmente suyo para moldear. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el sentimiento público se puso firmemente del lado de Madeleine. Los grupos de defensa de las mujeres se unieron a ella, condenando las acciones de Elías como una grave violación de la autonomía personal y la confianza conyugal. De la noche a la mañana, Madeleine se encontró, sin quererlo, transformada en un símbolo de resiliencia. Los periodistas clamaban por entrevistas exclusivas, pero ella mantuvo una cuidadosa distancia, emitiendo declaraciones solo ocasionalmente a través de Felipe Guerra. Cada audiencia judicial trajo nuevas revelaciones del engaño de Elías, cimentando aún más el caso en su contra. Elías, en libertad bajo fianza pero bajo estrictas condiciones, se retiró a un penthouse en la ciudad con seguridad privada. Su bravuconería, antes suave, se había desmoronado en un resentimiento hosco. Se negó a asistir a muchas de las audiencias preliminares en persona, citando el estrés y las supuestas amenazas a su seguridad. Se rumoreaba que intentó desesperadamente negociar un acuerdo con Madeleine, ofreciendo grandes sumas para que retirara los cargos. Pero la única demanda de Madeleine era su rendición de cuentas. Ninguna cantidad de dinero podría borrar la pesadilla que había soportado. El día del juicio, el Palacio de Justicia rebosaba de espectadores. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban en la calle, transmitiendo cada novedad. Madeleine llegó con Beatriz a su lado, su embarazo visiblemente avanzado. Caminó junto a la multitud de reporteros, con la cabeza en alto. Una vez dentro, se encontró con la mirada de Elías, que estaba sentado con su equipo legal. Parecía demacrado, con el rostro marcado por la preocupación. El jurado, compuesto por personas de diversa índole, escuchó atentamente mientras el fiscal exponía los horribles detalles de la sedación forzada y el subterfugio financiero. El testimonio de la doctora Lagos resultó fundamental. Con profesionalismo y empatía, relató su sospecha de que Madeleine estaba siendo sedada innecesariamente, su decisión gradual de reducir la medicación y, en última instancia, su ayuda en la fuga de Madeleine. Las pruebas de gráficos médicos falsificados y órdenes de sedación infladas subrayaron sus palabras. El abogado de Elías intentó desacreditarla, sugiriendo que violó los protocolos hospitalarios, pero su meticulosa documentación y sus convicciones morales brillaron. El jurado asintió sombríamente, claramente horrorizado por la crueldad infligida a Madeleine. Luego vino Javier Mendoza, con la voz temblorosa por los nervios. Relató las noches que pasó alterando documentos financieros a instancias de Elías, los pagos de dinero secreto y los correos electrónicos codificados que mantenían oculto el verdadero estado de Madeleine a la junta de fideicomisarios. Las lágrimas le brillaron en los ojos cuando admitió que el miedo a perder su trabajo lo había mantenido inicialmente en silencio. La defensa intentó pintar a Javier como un empleado descontento, pero la sinceridad de su confesión resonó mucho más fuerte que los débiles ataques del abogado. Finalmente, Madeleine subió al estrado. Habló con voz firme y clara, relatando los primeros días de su matrimonio, el momento en que sospechó que Elías valoraba su herencia más que su amor, y el terror de despertar para encontrarse atrapada.
Detalló la sensación claustrofóbica de la sedación, los sueños semiconscientes y el horror absoluto de darse cuenta de que su esposo estaba detrás de todo. En un giro dramático, Sofía Beltrán apareció en la corte. Aunque no estaba legalmente obligada a testificar, su publicista le aconsejó que podría salvar su reputación manchada. Vestida de forma conservadora, relató su ignorancia de las complicaciones matrimoniales de Elías. Afirmó que le habían hecho creer que la condición de Madeleine era terminal, y recordó las noches en que Elías se estremecía ante la mención de su esposa, advirtiendo a Sofía que nunca la mencionara en público. Aunque no fue absuelta por completo de la responsabilidad moral, el testimonio de Sofía confirmó aún más la naturaleza manipuladora de Elías. Durante los días siguientes, se presentó al tribunal un volumen asombroso de documentos incriminatorios. Los contadores forenses rastrearon la canalización de Elías de los fondos fiduciarios de Madeleine hacia sus empresas comerciales fallidas. Los correos electrónicos demostraron que había orquestado cada detalle de su sedación, asegurando que no pudiera ejercer sus derechos legales ni impugnar sus acciones. Con cada revelación, la defensa de Elías se desmoronó aún más. El multimillonario, antes formidable, parecía demacrado, mirando repetidamente al jurado, como si buscara una simpatía que sabía que no encontraría. A medida que se acercaban los argumentos finales, Madeleine sintió una mezcla paradójica de pavor y alivio. Quería un cierre. Sin embargo, enfrentarse a Elías en esa sala del tribunal reabrió heridas que había intentado tanto curar. En el penúltimo día del juicio, su médico expresó su preocupación por el estrés de su embarazo, advirtiéndole que descansara tanto como fuera posible. Pero Madeleine se negó a retirarse hasta que se emitiera el veredicto. «Necesito ver esto hasta el final», insistió, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre. El argumento final del fiscal fue abrasador, calificando las acciones de Elías como el epítome de la codicia y la insensibilidad. Tratar al propio cónyuge como un peón, privar a una mujer embarazada de su autonomía, esto es más que un crimen financiero. Es un crimen contra la decencia humana básica, declaró el fiscal. El abogado principal de Elías ofreció una súplica a medias para que lo entendieran, citando la estresante educación y las presiones comerciales de Elías. El contraste era evidente, y las expresiones del jurado reflejaban poca simpatía por el magnate caído en desgracia. Después de deliberar durante solo unas pocas horas, el jurado regresó con un veredicto unánime: culpable de múltiples cargos, incluidos fraude, secuestro y agresión. Elías se quedó rígido mientras el juez leía el veredicto, sentenciándolo a una sustancial pena de prisión. Los jadeos y murmullos llenaron la sala del tribunal. Por un momento, el corazón de Madeleine latió tan fuerte que no pudo escuchar nada más. Luego el alivio la invadió como una ola. El hombre que le había robado la libertad ya no controlaría su futuro ni el de su hijo. Mientras se llevaban a Elías, lanzó una última mirada hacia Madeleine, con los ojos llenos de una tormenta de arrepentimiento y rabia. Ella sostuvo su mirada, imperturbable, hasta que desapareció detrás de las puertas del tribunal. En ese momento fugaz, todo el dolor, la traición y la angustia encontraron un atisbo de justicia. Madeleine exhaló, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. La vida después del juicio estaba lejos de ser un simple «felices para siempre», pero era un comienzo. Madeleine se mudó a una casa adosada soleada que Beatriz la ayudó a encontrar, con suficiente espacio para una guardería.
Continuó la terapia, procesando el trauma del cautiverio y la traición. La atención de los medios disminuyó, pero nunca se desvaneció por completo. Aún así, aprendió a navegar por las entrevistas con cautelosa gracia. Ocasionalmente, recibía cartas de simpatizantes que admiraban su coraje. Esos mensajes le recordaron que compartir su historia podría ayudar a otras personas atrapadas en circunstancias abusivas. Financieramente, Madeleine se enfrentó a la abrumadora tarea de desenmarañar sus activos de la empresa destrozada de Elías. El fondo fiduciario, aunque todavía intacto, se había enredado en demandas de acreedores que buscaban cualquier ángulo para recuperarse del colapso de Corporación Sandoval. Con la guía de Felipe Guerra, aseguró sus derechos, restaurando gradualmente lo que le habían robado. El proceso fue lento, obstaculizado por la burocracia, pero simbolizó una recuperación de su identidad. Cada victoria legal se sintió como un pequeño triunfo contra la sombra del control de Elías. Las noticias de la condena de Elías reverberaron en los círculos de la alta sociedad, derribando su reputación antes alabada. Los socios comerciales que lo habían elogiado por su perspicacia inversora ahora se distanciaban, negando cualquier conocimiento de sus actos criminales. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Mientras tanto, Sofía Beltrán se escabulló discretamente de la vista del público, reservando menos trabajos de modelaje a medida que el escándalo la seguía. Se rumoreaba que se mudó a Europa, comenzando de nuevo con una agencia diferente. Pero Madeleine descubrió que no guardaba mala voluntad hacia la modelo. Su furia estaba reservada únicamente para Elías. 7 meses después del juicio, Madeleine se puso de parto. En una luminosa habitación de hospital, muy lejos de las sombras de su pasado, se aferró a la mano de Beatriz mientras los médicos y enfermeras trabajaban diligentemente. El dolor era intenso, pero con los dientes apretados, se recordó a sí misma que esta era una lucha diferente, una que anunciaba esperanza, no desesperación. Horas más tarde, dio la bienvenida a una niña sana al mundo. Las lágrimas de alegría se mezclaron con el alivio mientras sostenía a su hija, maravillándose de la preciosa vida que había protegido contra todo pronóstico. Llamando a su hija Aurora, que significa amanecer, Madeleine juró darle a su hija una vida sin la oscuridad que Elías había proyectado. Beatriz se quedó cerca, radiante de orgullo de abuela. Aunque el camino por delante todavía estaba salpicado de desafíos, consultas de los medios, legalidades persistentes y cicatrices emocionales, Madeleine sintió una oleada de amor invencible dentro de ella. Aquí, en esta frágil vida nueva, residía su verdadera victoria, la oportunidad de construir un futuro definido por la resiliencia, la honestidad y el amor. Aurora era la promesa de que incluso la noche más profunda debe ceder a la luz del día. De pie junto a la ventana del hospital, Madeleine contempló el sol naciente, con su hija recién nacida acunada en sus brazos. Susurró palabras de gratitud por la supervivencia, por la justicia, por las segundas oportunidades. La suya era una vida renacida de la tragedia a la promesa. La pesadilla había terminado, reemplazada por una mañana de infinitas posibilidades. Una historia como esta nos recuerda que el espíritu humano puede prevalecer contra la crueldad más calculada. Madeleine se negó a ser definida por la desesperación y encontró su camino hacia la libertad. Al exponer las mentiras de Elías, no solo se salvó a sí misma y a su hijo por nacer,
sino que inspiró a otros a hablar contra el abuso. Cada paso de su viaje estuvo marcado por el coraje, desde el momento en que abrió los ojos en esa clínica hasta el día en que acunó a Aurora en sus brazos. Ahora, fuerte en sus propios términos, Madeleine ha abrazado un nuevo comienzo, liberada de aquellos que buscaron silenciarla. Si esta poderosa historia resonó en ti, muestra tu apoyo presionando ese botón me gusta, compartiendo el video para difundir la conciencia y suscribiéndote a nuestro canal para más historias apasionantes de resiliencia. Tu participación ayuda a mantener vivas estas importantes historias. Únete a nosotros en este viaje para exponer las injusticias y celebrar el triunfo del espíritu humano.